de noviembre, Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional de Bogotá. Estamos con el profesor Medófilo Medina, quien tiene una larguísima trayectoria en la Universidad Nacional. Profesor Medina, queremos comenzar preguntándole por su trayectoria en la universidad, o sea, cuándo y cómo se vinculó a la Nacional como estudiante. Bueno, me presenté como aspirante a hacer la carrera de Sociología. Pasé los exámenes, en fin, que más o menos era ya del formato que se adaptaría de manera consistente posteriormente. Y pasé los exámenes, pero había que presentar 2 entrevistas y en las entrevistas no pasé. ¿Quién hizo las entrevistas? Recuerdo una señora psicóloga y un profesor de apellido Fornaguera, que creo que trabajó en Sociología. Y recuerdo, no sé, debió influir el hecho de que me preguntó y me preguntó, bueno, usted viene a estudiar Sociología, ¿cómo resolvería el problema de la educación en Colombia? Entonces, pues me desconcerté y lo único que atiné a responderle fue, pues precisamente para eso vengo a estudiar Sociología, como para saber cómo se resuelven esos problemas. No me preguntó más y me volvió, yo creo que por eso no pasé, pero entonces los exámenes para las distintas facultades no se hacían el mismo día, afortunadamente para mí, y me presenté a la Facultad de Filosofía y Letras. Y allí pasé, tal vez porque no había entrevista. Entonces entré a la Nacional en el año 65. A esa pequeña facultad de Filosofía y Letras todavía no estaban integradas las facultades y se mantenía el esquema napoleónico de pequeñas facultades muy familiares, y esa era una de las más pequeñas. Predominaba el estudiantado femenino, y en el segundo año se produjo la integración. Justamente ese primer año fue de presentación por parte de equipos que conformó el doctor Félix Patiño de lo que sería la reforma. Recuerdo que los estudiantes, bueno, siempre uno tiende a hablar de los estudiantes, un cierto número de estudiantes tomamos partido a favor de la reforma, mientras que los profesores, que eran profundamente reaccionarios, muy respetables académicamente, por ejemplo el doctor Zaranca, pues un humanista, pero un hombre muy de derecha, o el profesor Trendal, que era profesor y no sé, hasta ideólogo en la escuela militar, y otros personajes así, estaban profundamente opuestos al esquema de integración, porque querían conservar esa federación de pequeños poderes. En cambio, por ejemplo, una persona como Jaramillo Uribe sí estaba a favor de la integración. Bueno, de todos modos, la reforma marchó. ¿Cuál era el argumento principal de los profesores para oponerse a la reforma de Patiño? Que las distintas áreas, no se hablaba tanto de las disciplinas, tenían su especificidad y que no era como un buen esquema integrar tan disímiles saberes. Que yo recuerde, básicamente esa era la argumentación explícita. Ahora, la implícita era que eso significaba una transformación un poco de los sistemas de poderes en la Universidad Nacional. ¿Y cuál era el argumento de los estudiantes entonces? Bueno, había posiciones diferenciadas.
unos que reaccionaban contra la idea de la departamentalización porque les parecía el modelo norteamericano. Otros que mirábamos de pronto con cierto desvío esta idea de la departamentalización, pero que nos atraía la idea de la integración, porque en ese esquema ciertos departamentos, y ahí tal vez en nuestro caso primaban las razones políticas, pues ciertos departamentos no, porque no se llaman así, ciertas facultades, sobre todo las más pequeñas, pues tendían un poco a hundirse en el marasmo, en la rutina, y creíamos que pues era bueno que la gente de filosofía se metiera con los sociólogos, se metiera con los economistas, porque la Facultad de Ciencias Humanas se integró con esas áreas, un poco con el esquema de las disciplinas que se ocupan de la estructura y que junto con aquellas atinentes a la superestructura estuvieran juntas, con la idea, que yo creo que guarda vigencia, de que el estudio del hombre, vale decir, el estudio de los hombres y mujeres, no es posible abordarlo desde una sola esquina, sino que es preciso tomar, si se puede, al tiempo diversos prismas de observación. ¿Cuáles eran las figuras académicas más destacadas de esa época, de los 60? Los profesores, digamos, que tenían un liderazgo intelectual y académico más visible. Yo puedo hablar de los que figuraban en ciencias humanas. Estamos hablando a partir del 66. Una figura que resultaba muy atractiva, en cierto modo emblemática, era la de Francisco Posada Díaz, filósofo, sociólogo, una mentalidad abierta en múltiples direcciones intelectuales, con sensibilidad izquierda, con orientación marxista, un marxismo nada esquemático. Recuerdo que en materia de historia y sociología, por ejemplo, él trataba de estudiar a los muiscas desde los marcos teóricos del modo de producción asiático, escribía sobre estética. Yo creo que fue de los primeros en hablar, en comentar, en presentar a Brecht aquí en la Universidad Nacional. Claro, al tiempo hubo, me refiero a Brecht para irnos por especie de atajo, al mismo tiempo hubo otras inquietudes desde el mundo del teatro. Fue un acontecimiento muy importante, impactante en cierto modo, el montaje que bajo la dirección de Santiago García se hizo de Galileo Galilei de Brecht. Si se repasan los folletos de presentación, ahí por ejemplo entre los estudiantes se verá que toda la izquierda estaba jugando algún papel. Yo hice alguno, no tuve que decir ni una palabra, una especie de saltimbanqui allí, pero estaba muy contento de participar en eso. Fue realmente interesante asistir y tomar parte en esos seminarios donde Santiago presentaba los diversos montajes en el mundo, en Europa, en Nueva York, de la obra. Eso que recuerdo como un evento pues importante. Estamos en el estadio. Aquí a veces tenían lugar las asambleas estudiantiles. No practicaba yo deportes que requirieran el estadio,
hice esgrima. El entrenador era un húngaro, el profesor Akos. Creo que nunca fui destacado en esgrima, pero por razones de horario, dado que al mismo tiempo trabajaba, pues los entrenamientos eran entre, digamos, comenzaban a las 12 y terminaban a la 1:30, entonces yo podía entrenar un poco entre la 1 y 1:15 para las 2, que alcanzaba a clasificar para la cafetería central en los últimos turnos del almuerzo a esa hora. Y esto se facilitaba el trabajo también porque las clases eran por la tarde. En la facultad, ya una vez integrada, cuando existía filosofía y letras, había la posibilidad de seguir historia, letras o filosofía. A partir del segundo año le hice caso al profesor Trendal, que como dije antes es un hombre muy de derecha, pero muy competente, sobre todo tenía la capacidad de inducir a los estudiantes a leer. Y él me sugirió que hiciera historia, que era mejor para mí entrar a historia que para filosofía, que decía él, si después de estudiar historia, de tener un conocimiento más concreto, quiere volver otra vez por filosofía, seguramente estará mejor equipado. Fue una buena influencia, no obstante que políticamente yo me había ubicado ya en la izquierda, pero sin embargo esa influencia la estimo, la recuerdo con respeto. Y es que si se habla de profesores en ese tiempo, en la facultad de Ciencias Humanas, antes en la de Filosofía y Letras, no eran muchos los buenos profesores. Si repaso mentalmente la sábana de mis cursos, y creo que el plan de estudios incluía 43, 44 asignaturas. Si con honradez repaso esas 44 asignaturas, yo creo que 4 valieron la pena. Y las puedo enumerar en orden de importancia. Un curso de gramática descriptiva que daba un profesor de apellido Díez, que era extraordinario el curso, que fue en la primera parte una introducción a la lingüística. Quizá, aunque eran un poco monótonas las clases, fue bueno el curso de Historia Colonial de Jaramillo Uribe. Después ya, al terminar la carrera, tuve un seminario, creo, de América Latina con Jorge Orlando Melo, que acababa de llegar de los Estados Unidos, y fue un seminario interesante. El curso de Geografía con Ernesto Gull. Pero, como ven, aparte de una asignatura de Historia, las otras provenían de otras disciplinas. Sí, también tuve un curso bueno de Introducción a la Sociología, que se dio durante un año en 2 semestres. El profesor, por lo menos del primer semestre, fue Parra, que luego ha escrito Rodrigo Parra.
Pero Parra. debe ser muy joven, porque fue el primero, Rodrigo Parra fue de la primera promoción de sociología. Sí, Claro, tenía que sí, tener apenas, bastante si acaso, joven 2 y años de como egresado. muy sensible todavía, con mucha comunicación con los estudiantes, ¿no? Entonces, cursos como esos nos confirmaban que la idea de la integración había resultado buena en su realización. El profesor Darío Mesa, no, usted no tuvo No, con él ninguna no, contacto. alguna vez él reemplazó a algún profesor para Historia de Colombia del siglo XIX, pero esto fue 2 semanas, ¿no? Entonces todavía no era una figura destacada de la Facultad de Sí, Ciencias Humanas. sí lo era, pero él prefería concentrarse con sus alumnos de sociología y no tanto con los de otros departamentos y carreras. Pero por supuesto, creo yo, a partir del 66, sobre todo en el 68, recuerdo Darío Mesa era un profesor sumamente conocido e influyente, con ese movimiento por el cambio del plan de estudios en sociología. Y de una manera paradójica también estuvo o ejercía influencia en aquellos estudiantes que en la facultad encabezaron el movimiento contra las fundaciones norteamericanas, ¿no? Y que se expresaba un poco en la discusión del plan de estudios. Darío Mesa, por supuesto, no presentaba como las aristas políticas del movimiento, pero en este concierto él abastecía teóricamente a quienes con un lenguaje político pues desarrollaban este movimiento contra las fundaciones norteamericanas, que tuvo ese movimiento su epicentro en ciencias humanas, particularmente en sociología. Que terminó con la salida del profesor Falsborda. Sí, que esa fue pues la parte lamentable, creo yo, donde no hubo posibilidad ni comprensión para haber establecido puentes. Yo creo que para la facultad, para sociología, fue una pérdida que Orlando hubiese estado mucho tiempo por fuera. Una pregunta. Entonces, ¿cómo es el aprendizaje para un estudiante que no se encuentra con las clases, con los profesores? Entonces, ¿cómo suplía eso no encuentro? Entonces, Yo creo que es decir, la parte más dinámica, más activa de la universidad, de la cual me beneficié, aparte de estos 4 cursos, diría yo, lo aprendí más bien en los pasillos, en el intercambio con los compañeros, intercambio diverso. Para quien militaba políticamente, pues el intercambio con sus compañeros y con la organización estudiantil, que no eran 2 canales, sí, pero que tenían pues un sistema de vasos comunicantes. Entonces, a mí me parece, o siento que eso resultaba muy enriquecedor. Por otro lado, otro tipo de comunicaciones. Bueno, también tenía pues intercambio con menos frecuente, con los estudiantes que practicaban esgrima. Incluso con quienes conviví. A mí nunca me gustó vivir en residencias estudiantiles, no sé por qué, pero no me gustaba. Siempre viví fuera de la universidad, generalmente cerca, en estos barrios como el Recuerdo, o, en fin, hacia la 45. Vivimos un tiempo con Álvaro Fayad, Luis Fayad, Rómulo Sánchez,
Humberto Ruiz, eran uno psicólogo, otro artista, pintor, otro sociólogo, bueno, y con los que vivían con sus compañeras, pues con los compañeros de ellas. Pero recuerdo, por ejemplo, íbamos a cine cuando se podía, al Teatro California, creo que quedaba en el Centro Internacional. Generalmente ahí pasaban cine, Fellini, Antonioni, Joseph Losey, no. No, el de la séptima con 26, que era sí, una sí, casi sí, cinemateca, cineasta. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba ese teatro? Yo creo, no, tal vez no, no, pero que ahora es un café ahí. Sí, sí. Y luego de ver la película, nosotros somos más antiguos aún. sí había manera, terminábamos pues comiendo una bandeja paisa en el Portal del Marinillo, ahí en la 26 con, perdón, en la 24 con séptima. Y pues se producían, se daban unas discusiones sobre la película muy interesantes. Generalmente yo escuchaba, mi cultura cinematográfica era sumamente discreta, pero sí veía y escuchaba la discusión para mi beneficio entre Rómulo Sánchez, Freddy Telles, Augusto Díaz, Álvaro Fayad. Bueno, y de ahí se discutía literatura, sobre todo pues literatura latinoamericana. Yo venía de un colegio de curas y por supuesto no conocía. Sí, había hecho un buen bachillerato, pero un poco en modelos clásicos, si le damos alguna entidad a eso. Pero de la literatura moderna latinoamericana no conocía. Y la vine a conocer ahí en el intercambio con estos compañeros, ¿no? Que no todos pertenecían a la JUCO, pero pues había bastante comunicación entre la gente que hacía trabajo cultural. Lo digo porque yo dirigía un periodiquito que se llamaba, como en el primer semestre vimos griego, la ocurrencia de un primíparo es llamar al periódico aletheia, que es verdad en griego, y salía en mimeógrafo, salió creo durante el tiempo que hicimos la carrera, murió cuando quisimos convertirlo en revista y entonces salió un número y ahí se acabó. Ahora, el mundo estudiantil, ¿cómo era? Yo creo que lo más visible eran las diversidades que uno podía apreciar en la universidad por la fuerte presencia de los estudiantes de fuera de Bogotá. Claramente de la costa, de Nariño, del suroccidente del país, del Valle, en fin, del Santander, de todas las regiones había aquí gente, era muy numerosa y a veces se organizaban las colonias y era muy divertido pues ver, por ejemplo, el esfuerzo de los primíparos costeños para asimilar lo que ellos creían que era la moda de la gente del interior, de los rolos, ¿no? Entonces, pues unos blue jeans ajustadísimos, medias blancas y bueno, blue jeans sí siempre se usaron, pero medias blancas no. Entonces, tardaba pues un tiempo en darse cuenta que esa no era la moda. Recuerdo alguna vez me lo comentaba un colega después, justamente que estuvo por esos años y venía de Cartagena. Y pues antes que fiestas en discoteca, yo creo que discotecas eran excepcionales en Bogotá.
las fiestas a las que íbamos los estudiantes pues eran en las casas de familias, ¿no? Que siempre pues en una sala, en fin, y ahí estaba hasta la abuelita y todo eso, y las niñas con esos peinados pues mantenidos con laca y zapatos a veces plateados, cosas de esas. Yo eso no lo recuerdo con mucho agrado, pero digo que este compañero, pues con la idea de, iba a una fiesta, era el cumpleaños de alguna niña, entonces él fue a Hermega y se compró su vestido, el vendedor le dijo que con chaleco además, que así era la moda, y él se apareció pues con chaleco y corbata, y claro, todo el mundo, pues por lo menos los muchachos estábamos mucho más informados, nadie con chaleco, sí, generalmente se iba pues con vestido y corbata, y cartagenero pues ahogándose ahí en medio del sudor y todo eso. Bueno, esas eran cosas que mostraban esa diferenciación de los estudiantes, y la otra era la cosa política, que con el paso un poco de los semestres se fue agudizando. Es decir, inicialmente lo más importante creo yo que fue la organización gremial, es decir, el Consejo Superior Estudiantil, los consejos de facultad. Yo era presidente del Consejo Estudiantil de mi pequeña facultad, pues un líder ahí como más bien de los, digamos, escalones bajos del movimiento estudiantil, porque ese consejo pues no pesaba notablemente. Fue importante, sí, porque en el primer año eso estaba en manos de estudiantes conservadores y demócratas cristianos. Entonces, en el segundo año hicimos una alianza entre izquierda y un grupo que se llamaba los Mefíticos, muy pintoresco, y entonces ocupamos todos los puestos en el consejo estudiantil. Entonces la organización sí comprometía a un número pues notable de personas, los que estábamos de alguna manera o en los cargos de representación o en los de la organización, en los de los consejos. Los representantes, que eran 2 al Consejo Superior Universitario de parte de los estudiantes, pues era gente atendida y a la que se le tomaba cuentas. Un evento muy importante era la Asamblea Nacional Estudiantil de los estudiantes de la Nacional, que era la asamblea de toda la organización, los que de alguna manera tomaban parte en los consejos a diversos niveles y se acreditaban los periódicos estudiantiles, en fin, una representación múltiple. Recuerdo que tomé parte en una, creo que era la 10ª Asamblea Nacional Estudiantil, que se realizó en el aula máxima de Derecho durante 3 días. Pero este capítulo de la organización estudiantil tuvo vida efímera, porque en el 66, si mal no recuerdo, en septiembre del 66, el doctor Lleras Restrepo, entonces presidente, vino con Rockefeller a inaugurar un edificio, un instituto, y se produjo allí una pedrea desde unos setos donde hoy está el edificio de posgrados de ciencias humanas, pues ahí había unos setos y desde esos setos le tiraron piedras, tomates, huevos a los ilustres visitantes, y inmediatamente el presidente ordenó la entrada de la fuerza pública a la universidad, cosa que era excepcional. Recuerdo que quienes estábamos en la calzada, en esta vía circular de la universidad, pues primero sobre la 26 había un pequeño muro tan alto como este que separaba la universidad de la calle. Hasta ahí llegó la fuerza pública. Bueno, no creíamos que entrara,
siguieron, entonces esperamos en la calzada. Llegaron ahí, bueno, ya todo el mundo se fue a los edificios, entraron a los edificios, en fin, llevaron gente. A mí me detuvieron esa vez también ahí. Pero lo más grave tal vez no fue eso, lo más grave fue un decreto inmediato de Lleras en que declaró abolida la representación de los estudiantes en el Consejo Superior Universitario sobre la FUN, que era la organización, digamos, que agrupaba las diversas consejos en el país, no solo de la Universidad Nacional. Pues preguntó cuál FUN, qué es eso de la FUN, y legalizó, pues abolió los consejos de facultad. Entonces, de un plumazo creo que fue desconocida la organización estudiantil. Y ahí se encontraban dos tendencias. Por un lado, el creciente autoritarismo del Frente Nacional, y por el otro, la creciente influencia de los grupos guerrilleros, bien sea a través de núcleos, influencia directa, o bien sea como en el imaginario. Esas dos cosas se unieron y entonces ya después no hubo posibilidad de organización estudiantil. Se convirtió como en una especie de lugar común, que la universidad era una especie de cantera de provisión de cuadros para la guerrilla. De hecho, murieron dirigentes de primera línea en la guerrilla, como Arenas, como Julio César Cortés, como... Medina Morón. Bueno, no, él creo que no había sido, no sé, dirigente estudiantil, pero sí Correa, que fue aquí presidente del Consejo Superior Estudiantil. En fin, estas dos tendencias resultaron muy negativas para la universidad, porque ya después el movimiento estudiantil, en esa versión por lo menos, no se pudo recuperar. Recuerdo que, creo por allá en el 68, yo fui candidato a la representación estudiantil en la Facultad de Ciencias Humanas. Había un mínimo de votos que debía sacar el candidato, que no los alcancé, porque la organización había, es decir, no era atendida ni se creía como algo importante. Recuerdo curiosamente que la consigna que representaba o a la que se asociaba mi candidatura era: la universidad sí es importante, en ese sentido de que por supuesto creíamos que debía jugar un papel político, pero no necesariamente como jugando como auxiliar de la guerrilla. ¿Quiere decir eso que la mayor parte de los estudiantes estaban en eso? No. Grupos, pero que en su discurso tendían a abrogarse la representación del conjunto de la universidad. Creo que la mayoría de los estudiantes no estaba en eso. Ahora, una cosa, comparando ya después con los estudiantes que tuve ya siendo profesor, se estudiaba más entonces que posteriormente. Yo no creo. En el sentido, por ejemplo, de lecturas. Era escaso o eran escasos, eran pocos los profesores que ponían lecturas de libros completos. Yo creo que después, por lo menos de los años 80 hacia acá, los estudiantes leen mucho más. Por supuesto, colocar una lectura en inglés era inimaginable. Y después,
no ha sido así, es decir, ha habido mayor preparación en ese sentido. Por supuesto, el profesorado cambió mucho. Yo creo que la reforma Patiño tuvo muchos componentes, pero el básico, lo que para mí resultó en la práctica, la variable estratégica fue el haber convertido al profesorado de la Universidad Nacional en profesional de la universidad por la contratación de tiempo completo y de dedicación exclusiva. Y eso a la postre dio unos resultados. Quizá Rocío recuerde, cuando nosotros entramos a la universidad en el 75, como profesores, pues se hablaba siempre de la investigación, de el contenido transformador para la universidad que ella tendría, de las excelencias para unir la investigación con la docencia, pero al tiempo el discurso se completaba señalando todas las dificultades y las precariedades de la universidad para hacer la investigación. Pero yo creo que de comienzos de los años 80 hacia acá, ese discurso fue cediendo y en la práctica la investigación fue ganando terreno. Se fueron conformando grupos y si bien no todo el profesorado pues se volcó sobre la investigación, pues se fue aclimatando, fue convirtiéndose en un hecho central en la universidad. Y naturalmente eso sí se reflejó en la docencia. Si se repasan las cifras de Colciencias para los años 80, sobre la participación de la Universidad Nacional en la investigación que se hacía en el conjunto de las universidades en el país, pues ocupaba el sitio de liderazgo, ¿no? Yo creo que esa condición de contar con un profesorado de tiempo completo fue decisiva y es por lo cual en lo fundamental se recomienda la reforma Patiño. Si eso se cambia, y me temo que la actual reforma está afectando eso, la reforma que propone el actual equipo de rectoría, entiendo que en esta investigación que adelantan ustedes, dentro de las personas previstas para entrevistas estará el doctor Palacios y él tendrá seguramente ocasión de expresar una cosa completamente distinta a la mía, pero lo que hoy he visto de la reforma afecta ese elemento fundamental de un profesorado, digamos, masivamente profesional en la universidad. Algo sobre lo cual no se ha reflexionado mucho y que creo que no se ha discutido mucho es el tipo de intelectual que representa el profesor universitario, el profesor profesional de la universidad. Y es un tipo de intelectual que no es el experto. A veces entre los profesores hay mucha queja cuando se nos solicita dictar de esos cursos básicos que constituyen el canon de las diversas disciplinas y carreras, porque la tendencia es, no, déjenme aquí, en mi campito pequeño donde yo investigo. Pero cuando se le pide que haga un curso panorámico, hay resistencia. Sin embargo, haciendo esos cursos panorámicos, pues uno tiene que asomarse a diversas ventanas, leer un tipo de literatura más amplio que aquella más fina, vinculada a su proyecto de investigación. Y es en ese sentido que la universidad como institución, como sistema, crea unas exigencias y al tiempo unas posibilidades para un tipo de intelectual, que no es el experto,
que no es necesariamente el que responde a las demandas del consultor, sino que, y no quiero decir con eso que los profesores no deban hacer consultoría, por supuesto sí, pero que el ideal es que ese elemento, ese tipo de exigencia sobre el profesor universitario no se pierda. Y que... Entiendo la argumentación porque el proyecto de estatuto justamente tiene en cuenta esas dos vertientes. Por un lado, el intelectual, dedicación exclusiva a la universidad, que se supone que es la mayoría de la planta docente, y por otro lado, el profesional, sobre todo para las áreas profesionales, que viene como cátedra, o sea, que no Sí. puede tener una vinculación, dedicación exclusiva, pero que trae un saber práctico, digamos, una experticia en su campo. O sea, el estatuto recoge estos dos elementos. Sí, pero crea tales condiciones, tales exigencias para esa delgada capa de los que van a ser los de dedicación exclusiva, que muy pocos van a acceder. Y por razones presupuestales, el grueso del profesorado de esta universidad, si la reforma se realiza, estará conformada por profesor cátedra. Y tú puedes mirar hasta qué número de horas de clase se prevé que pueda dictar ese profesor. Hasta 22 horas. Sí, con 22 horas, si al mismo tiempo se tienen en cuenta los ingresos que va a tener, lo presumible es que ese señor con 22 horas tenga que dar otras cuantas, de pronto en Impau y en la Universidad de La Sabana. Ese profesor, ¿qué le va a poder dar a los estudiantes? A mí me parece esa una discusión crucial en este momento. A la luz de esto que yo he dicho, la reforma Patiño. Naturalmente, la Universidad de Investigación, el tema de los doctorados, pues es una insistencia de la reforma muy importante, necesaria así de acompasar con las premisas presupuestales necesarias. Yo creo que hay de todos modos una masa crítica mínima de profesores en tiempo completo y dedicación exclusiva que la universidad demanda, que no es una minoría, ¿no? Y yo diría que lo deseable es que la mayoría sea no de profesores de cátedra. Tengo una pregunta con relación a eso. ¿Se puede decir que los profesores que han sido estudiantes acá han tenido diferentes compromisos con la universidad? Y ahorita con la reforma, entonces con los que van a entrar, ¿qué compromisos van a tener con la universidad? No, yo no creo eso, que digamos que en principio quien ha terminado aquí sus estudios sea por definición mejor profesor que quien viene de fuera. Yo creo que... No, diferencias de compromisos. ¿Ah? Diferencias de compromisos. Creo que tampoco. He visto a gente que vino de otras universidades, incluso de las privadas, que desarrollaron que se comprometieron fundamentalmente con la Universidad Nacional. Y he visto también otros casos. Alguna vez me encontraba con un colega, o no me encontraba, participábamos en mi departamento en una discusión sobre bienestar estudiantil, no sé, por allá en los años 80. Y él decía, la universidad no puede ser un centro de beneficencia, aquí se viene a estudiar, en fin. Y yo le decía, compañero, ¿usted recuerda que los dos nos encontrábamos aquí justamente en este edificio donde está ahora Cine y Televisión? Allí frente a una caja donde recibíamos un cheque que se llamaba préstamo de sostenimiento estudiantil de 250 pesos y que los dos íbamos y que los dos teníamos ese préstamo y que tal vez gracias a eso nuestra vida estudiantil fue un poco más fácil. Y él había salido conmigo de la universidad, iba a un curso antes. ¿Qué compromiso había
con la universidad, pues tenía otros criterios, en fin, bueno, no quiere decir que yo tuviera la razón frente a él, pero es simplemente para referirme a eso, ¿no? De que no hay una especie de ¿cómo se llama?, de preselección ya en esto de las actitudes frente a la universidad. Ahora, lo que he visto, yo me jubilé y relativamente temprano, porque yo me cansé mucho en la Universidad Nacional. Y me cansé, ¿por qué? No por los cursos ni seminarios. Me cansé porque vi a una universidad, y no es la de esta administración, me refiero a la pasada, a la que presidió Moncayo, por ejemplo, una universidad donde el profesorado pesaba muy poco, donde la burocracia de las antiguas residencias se fue formando lo fundamental, donde se estableció una especie de foso entre esa universidad en las antiguas residencias universitarias y la del campus, y una especie de ilusión mesiánica de que las directivas centrales determinan mucho la vida de la universidad, y yo no creo. Yo creo que la vida cotidiana, intelectual, académica, social de la universidad se desarrolla en las facultades. Y que básicamente allí, en esa experiencia, sobre esa experiencia, creo yo, ha transcurrido lo mejor de lo que puede mostrar la universidad. Las directivas han sido más o menos afortunadas cuando han encontrado maneras de facilitar las cosas, de crear digamos, condiciones para que esa universidad del campus vaya adelante. Mal que bien, la seriedad en la docencia, el mantener un mínimo de exigencias, eso se hizo una cosa normal dentro de la universidad, no en función tanto de controles externos, sino, creería yo, de un ethos que se formó en la universidad. Yo soy estudiante de los años 60 y es frecuente que la gente que tiene mi edad y que tuvimos alguna participación presentemos a los estudiantes de ayer, a los de hoy, nuestra experiencia muy idealizada. Todo era bueno, había organización estudiantil, vida cultural, qué sé yo. Ya he dicho una cosa, que tal vez en la Universidad de los 60 se estudiaba de pronto menos, se leía menos que en esta. Y en el plano de la vida política se fueron incubando unos elementos de sectarismo muy nefastos, un grado de intolerancia en las relaciones entre las organizaciones políticas, pues muy fuerte, incluso muy de aquí, del centro del país, de la Universidad Nacional. Después, cuando yo terminé estudios, fui a trabajar a Cali, en la Universidad Santiago de Cali. E incluso las relaciones allí entre dirigentes estudiantiles era distinta, es decir, se podía tener posiciones políticas divergentes y sin embargo, bueno, pues un mamerto podía tener una novia trotskista. Aquí era impensable eso, es decir, ese elemento de sectarismo en la cotidianidad alimentado por una manera de vivir la política, yo creo que hizo daño, ¿no? Y que después... Respecto a eso, ¿cómo ve ahora las prácticas políticas de los estudiantes? Pues lo que usted dice, ustedes han idealizado mucho como su época, Sí. pero ahora ¿cómo ve esas prácticas y cómo las caracterizaría? Idealizamos las prácticas anteriores y por eso cuando tratamos de prescribir cómo sería lo deseable hoy, tendemos simplemente a presentar nuestra experiencia
anterior como lo que debería reeditarse, y eso no es posible. Lo que veo yo en la universidad, pues una diversidad mayor. Si entonces las diversidades eran regionales, que hoy no son notables, entre otras cosas porque los diferenciales en el país no son tan fuertes hoy como lo eran en la Colombia de los años 60, veo que hay mucha inquietud en diversos planos de grupos de estudiantes que comparten cosas. Frente a eso hay el elemento que mete mucho ruido, el de esta fenomenología de los petos, de los encapuchados, de todo eso, del tropel en la 26 y la 45. Y es un elemento que sería muy interesante de estudiar seriamente, porque por un lado está el universo estudiantil metido o en lógicas de pequeños grupos o en un mundo atomístico, donde pues los individuos están jugando, no hay como unos referentes básicos centrales. De pronto hay una cosa, un ritual que es lo que más se reitera, esta fenomenología de las calles adyacentes. Pero yo diría, como no hay pues otro tipo de comportamientos que creen otras referencias, esto sigue manteniéndose y seguirá manteniéndose. Y hay una especie de compromiso entre el modelo atomístico prevaleciente y esos pequeños grupos mesiánicos, porque el estudiante de base, y hablar hoy de base yo creo que es un lenguaje que sigue siendo pues el de los años 60, ese estudiante dice, bueno, pero ¿quién soy yo? Yo no estoy participando en una cosa en general frente a la universidad. ¿Quién soy yo para desautorizar a ese tipo de gente? ¿Quién soy yo para enfrentarlos o para condenarlos? Hay un elemento interno que juega. No descarto que haya otros elementos, cierta coerción que se crea, pero en todo caso hay primero una coerción interna, ¿no? Y estos eventos aislados pues tienen una serie, curiosamente y de manera paradójica, una serie de relaciones con ese mundo aparentemente individualizado, atomístico, ¿no? Creo que en ese sentido, sí, los años 60 crearon, digamos, como pues unas dinámicas colectivas, por lo menos en parte del tiempo, importantes. Y por otro lado, pues condiciones de credibilidad todavía entre directivas y estudiantes. Yo recuerdo un par de veces que el doctor Patiño se iba de aquí, de la rectoría quedaba aquí en este edificio que está pegado al estadio, sí. Salía de ahí y bueno, iba a la 26 en medio de la pedrea a hablar con dirigentes estudiantiles, pero había dirigentes reconocidos. Que yo recuerde, nadie usaba capuchas durante los 60. Entonces, bueno, pues invitaba, ¿por qué no vamos a hablar? Y entonces una buena parte se venía hasta aquí el edificio y ya lo demás quedaba un poco sin fuerza. Se produjeron algunas cosas de esas, pues no siempre. De todos modos, las manifestaciones, por ejemplo, en relación con Vietnam, con Santo Domingo, pues contaron con una presencia masiva. Yo creo que eso se sostuvo más o menos hasta el 68, y luego el último momento de eso fue el programa mínimo en el que sí participó Rocío, creo, porque
Yo no estaba fuera del país haciendo un doctorado. ¿Cuáles eran los líderes estudiantiles de los 60? Que recuerde, Antonio Hernández, el que era contralor. sí, que fue representante de los estudiantes al Consejo Superior Estudiantil, Jorge Torres, Liébano, se me olvida, el líder más destacado era compañero de apellido Correa, muy conocido. Esos fueron los que, digamos, más se conocían entre el año 65 y el 68, que los otros habían sido un poco del periodo, pues casi de comienzos del Frente Nacional, como Julio César Cortés y ellos, algo, los marroquíes. Hace un momento usted nos comentaba que sitios como el estadio se daban además de para hacer deportes, se hacían aquí las asambleas estudiantiles. Sí, algunas, cuando había encrucijadas así complicadas, pues no había un aula suficientemente grande, no estaba el León de Greiff, el aula más grande era la de la Facultad de Derecho, que tenía capacidad para unos 500 personas, o tiene esa capacidad. Entonces se hacía aquí o en la concha acústica. La cafetería central era muy importante, no solamente por la comida, sino por la sociabilidad y la política. Claro, porque había una cola que iba de la calzada hasta entrar a la cafetería, entonces mientras tanto, pues todos conversábamos y frecuentemente alguien se hacía discursos, era ahí como el lugar un poco de entrenamiento de los primeros pinitos en materia de la retórica estudiantil, ¿no? Desde ese balcón que daba sobre esas colas fue que habló o lanzó sus primeras proclamas Camilo Torres, ¿no? Y dentro de la cafetería, pues frecuentemente también se producían arengas, discursos, y luego, aparte de las horas de las comidas, funcionaba como tinteadero, ¿no? Entonces, realmente era el centro de reunión y de, comunicación de los estudiantes, ¿no? Fuera de esos espacios, ¿cuáles otros en ese entonces? Pues típicos, las residencias, tanto las Santander como las Uriel Gutiérrez, digo yo en los años 60, luego posteriormente vino el otro bloque de residencias, las Nariño creo, pues eran de todos modos lugares de referencia, pero por ejemplo, un espacio como el gran salón, el auditorio León de Greiff, pues no existía, ¿no? En la sala Menéndez y Pelayo, en el segundo piso de residencias, ahí se presentaban obras de teatro, pero era una sala pequeña. La recuerdo mucho porque también ahí funcionaba la sala de entrenamiento de esgrima. Bueno, el estadio, yo creo que en vida deportiva propiamente no era algo muy notable y que llamara mucho la atención de los estudiantes. Sí, había equipos y había una oficina de bienestar estudiantil. Recuerdo a un señor muy gordo, nada deportivo, que dirigía, un señor de apellido Castrillón, que dirigía esa oficina de deportes de la Universidad Nacional, pero creo yo que el deporte no ocupaba un lugar muy importante. ¿La capilla? La capilla tampoco. En el tiempo que yo fui estudiante no.
La recuerdo sí porque allí se reunía un grupo de compañeros, ¿no? Seguramente con el capellán. Los demás decíamos que eran del Opus Dei, ¿no? Nunca comprobé si eran del Opus Dei o no, pero se reunían y, en fin, discutían y sobre todo comulgaban. Y bueno, pero esa era la relación que yo tenía un poco de oídas con la capilla, pero después más bien cobró en épocas posteriores más importancia la capellanía y la capilla. Es decir, hubo una época que yo no conocí, que fue la inmediatamente anterior a mi entrada a la universidad, cuando Camilo fue capellán, Camilo Torres, y hubo este movimiento contra el rector Ramírez Montúfar, y el capellán jugó un papel importante, entonces debió haber otro rol allí de la capellanía. Después, en los años 60, yo creo que la universidad se laicizó, y después, en los 80, otra vez volvió a tomar aires el capellán y la capilla, creo. Profe, ¿y esas grandes Pero, zonas verdes? ¿ah? Esas zonas verdes de la universidad. Han mejorado notablemente. Yo creo que ha habido, sí, más preocupación por mantenerlas que antes. Es decir, siempre el campus fue notable, importante, pero yo creo que ha habido más preocupación, más sistemática de los años 80 hacia acá que la que hubo en los años 60. Por otro lado, tal vez un tipo de estudiante provinciano todavía muy vinculado a su origen agrario, pues esta preocupación explícita ya por la ecología y todo esto era menor. Los sistemas de señalización pues prácticamente no existían. Y hay muchos de los edificios que hoy tiene la universidad, entonces no es. Que además Neófilo sí tiene la percepción del campus completamente abierto y luego... Sí. Cuando en el año 65 entré a la universidad, ya lo había dicho antes, el campus estaba separado de la calle por un murito delgado, tan alto como este, pero más delgado, que no era pues un obstáculo para que la gente pudiera acceder al campus por cualquier lado, ¿no? Más era una línea blanca simbólica de la división de la Ciudad Blanca con las vías adyacentes. Este muro creo que bajo Lleras se derribó para que en caso de penetración de la fuerza pública no hubiera este obstáculo que dificultara, no sé, la entrada incluso de vehículos. Luego, creo yo, finales de los años 70, entonces se dijo que era un peligro, comenzaba el tema del consumo de droga y sobre todo se insinuaba ya el narcotráfico, el comercio de droga en los predios universitarios. Entonces ahí vino la construcción de la malla y sectores internos de la universidad pues reaccionábamos contra la malla. Incluso recuerdo algún símbolo de un aparato para demoler la malla, pero esta malla quedó. Y siempre yo creo que el problema de la relación de la universidad con su entorno inmediato, con las viviendas y con las zonas de vivienda, entonces nunca se ha resuelto. Hay a veces la expresión de ese deseo de que la universidad abra sus puertas, pero
algo creo que se ha hecho en materia deportiva. Uno ve los domingos equipos que vienen de la ciudad, que juegan, a los cuales se les arrienda. Está la historia más reciente de este estadio, pues prestado para un equipo de la ciudad. Pero yo creo que nunca ha habido un planteamiento serio de cómo esta universidad, que quedó en el centro de la capital del país, puede desarrollar una política de vinculación con la ciudad, con su entorno inmediato y con la ciudad en su conjunto, ¿no? ¿Qué compromisos estaría dispuesta a adquirir la universidad? Y, por ejemplo, qué apoyo financiero tendría de la administración distrital para que se desarrollaran programas consistentes. Cuando entré a la universidad, los buses urbanos, algunas líneas pasaban por las vías internas de la universidad. Recuerdo que a un rector los estudiantes lo tomaron y lo depositaron en un bus de esos que por su color rojo y verde lo llamaban las loras, y lo mandaron fuera de la universidad. Usted mencionaba hace poco que no tenía grado en vivir en las residencias universitarias. No sé, tal vez los estudiantes actualmente tenemos como un imaginario de ese lugar, de esos lugares como de desorden, como una anarquía que se vive al interior. Tal vez usted recuerda algunas anécdotas o cómo se desenvolvía pues la gente. Por el tiempo en que fui estudiante, aunque dije no viví en residencias, a veces cuando había que preparar exámenes o algún trabajo en grupo, yo iba a residencias, y en los 60 hubo todavía cierto control por parte del Servicio de Vigilancia Interno de la universidad. Después, ya como profesor, entré de profesor en el año 75, lo que vi fue que las residencias se fueron deteriorando muy aceleradamente. Vivían estudiantes, por supuesto, pero vino frecuentemente a vivir componentes de la familia de los estudiantes que no tenían esa condición, a veces gente de fuera, y se convirtió en algo realmente inmanejable por el consumo, por la generación, digamos, de conductas disuasivas, y llegó un momento en que la persistencia de las residencias dentro del campus hubieran significado, hubieran puesto en cuestión la vida misma de la universidad. Creo que la decisión de cerrar residencias estudiantiles, que fue tomada por Marco Palacios en el año 84, fue algo pacientemente buscado por estas conductas y esos grupos anarquistas o grupos interesados por razones económicas en mantener un clima de descomposición, deterioro en la universidad. Por supuesto, ocupaban también residencias estudiantes que la necesitaban, pero no pudieron generar un movimiento capaz de defenderlas. Y yo creo que la decisión era inevitable. No me parece que fuera inevitable la decisión de cerrar la cafetería central. Yo creo que fue otra cosa.
y que eso fue una realización de Marco Palacios, pues negativa, que seguramente influyó para que posteriormente estudiantes de bajos recursos no pudieran ingresar a la universidad. Yo creo que la universidad no ha sido nunca, la nacional no ha sido nunca pues el lugar donde vengan a educarse los hijos de campesinos y obreros, pero sí es cierto que ha tenido un reclutamiento en general no elitista, al cual vienen sectores de capas medias, incluso de capas medias en proceso de empobrecimiento. Los servicios de bienestar estudiantil ayudaban a que esa condición se realizara. Yo creo que a la universidad deben acceder estudiantes de distintas categorías y procedencias sociales, que no debe cerrársele el ingreso a estudiantes provenientes de familias de altos ingresos, pero que debe conservar la universidad, debe ofrecer la posibilidad de que siempre accedan a ella también estudiantes cuyas familias no pueden pagar las altas matrículas de la universidad privada. Por otro lado, el talento no está simétricamente distribuido con relación al ingreso, y afortunadamente talento hay en diversas capas y en diversos tramos del ingreso, y es una pérdida de talento para un país si a un sector consistente de la población se le niega la entrada a una educación superior de calidad por razones socioeconómicas. Profesor, ¿cómo caracteriza usted a los estudiantes de la Universidad Nacional? ¿Tienen una marca que los diferencie o que los, de otros estudiantes de otras universidades? Pues uno ve en los grafitis siempre, más antes quizá que ahora, UN, y expresiones como la Nacho y todo esto, que algo deben denotar, que algo deben representar, la relación, pero yo diría, no tengo elementos, digamos, más finos de análisis para responder a esa pregunta. Mi experiencia me deja algún recuerdo. He sido profesor en la Universidad de los Andes, por ejemplo, y ahí enseñaba frecuentemente historia contemporánea de Colombia en una y otra universidad. Fueron unos 2 o 3 años que trabajé en los Andes con alguna cátedra, y cuando se estudiaba, por ejemplo, el inicio de las explotaciones petroleras en Colombia, pues cuando se llegaba a las inversiones de capital extranjero, siempre en los Andes se producía la discusión, bueno, si en el país no había capital, era obvio que ingresaran y que se produjeran esas inversiones de capital extranjero. Digamos, ese era el énfasis, como un problema técnico. En los auditorios en la Universidad Nacional la discusión llegaba allí, pero antes comenzaba, bueno, hay sectores que dispuestos a entregar las riquezas naturales al capital extranjero, en fin, retóricas con las que se partía, puntos de partida suministrados poco por retóricas distintas. Y otra cosa, seguramente, no sé, una impresión puramente personal, es que con los que fueron alguna vez estudiantes en mis cursos
y durante mucho tiempo me gustó mucho trabajar en ingeniería y en economía dando cursos de historia de Colombia. Y con los demás, por supuesto, de otras carreras, siempre con esos estudiantes, siempre que volví a encontrármelos, siempre nos saludábamos, por lo menos lo mínimo del saludo, sino algún conato de conversación. Con los estudiantes de la Universidad de los Andes nunca pasa eso. Se saluda uno durante el tiempo que está de profesor, de resto se rompe toda comunicación. No sé si eso algo significará, ¿no? Profesor, usted nos habló de la relación que tuvo el presidente Lleras con la universidad. ¿Qué otros presidentes o qué otros gobiernos han influido en estos 40 años que usted ha pasado por aquí? Pues bueno, todos los gobiernos de una u otra manera. Yo creo que un momento notable de anuncio de un tratamiento especial para la Universidad Nacional fue el comienzo del gobierno de López Michelsen en 1974. No solo para la Universidad Nacional, para las universidades públicas hubo una política algo diferenciada de las anteriores bajo el Frente Nacional, donde el conflicto universidad, gobierno, universidad, Estado y particularmente estudiantes, Estado, fue notable. Bajo López se incrementaron los cupos, el número de estudiantes. En la universidad que yo estudié era de unos 6.000 estudiantes, aquí en Bogotá por lo menos. Luego, entre el año 74 y 75, se incrementó notablemente el número de estudiantes. Y ¿cuáles eran las figuras académicas más destacadas de esa época, de los 60? Los profesores, digamos, que tenían un liderazgo intelectual y académico más visible. Yo puedo hablar de los que figuraban en ciencias humanas. Estamos hablando a partir del 66. Una figura que resultaba muy atractiva, en cierto modo emblemática, era la de Francisco Posada Díaz, filósofo, sociólogo, una mentalidad abierta en múltiples direcciones intelectuales, con sensibilidad izquierda, con orientación marxista, un marxismo nada esquemático. Recuerdo que en materia de historia y sociología, por ejemplo, él trataba de estudiar a los muiscas desde los marcos teóricos del modo de producción asiático. Escribía sobre estética. Yo creo que fue de los primeros en hablar, en comentar, en presentar a Brecht aquí en la Universidad Nacional. Claro, al tiempo hubo, me refiero a Brecht para irnos por especie de departamentalización, porque les parecía el modelo norteamericano. Otros que mirábamos de pronto con cierto desvío esta idea de la departamentalización, pero que nos atraía la idea de la integración, porque en ese esquema ciertos departamentos, y ahí tal vez en nuestro caso primaban las razones políticas, pues ciertos departamentos no, porque no se llaman así, ciertas facultades, sobre todo las más pequeñas, pues tendían un poco a hundirse en el marasmo, en la rutina, y creíamos que
pues era bueno que la gente de filosofía se metiera con los sociólogos, se metiera con los economistas, porque la Facultad de Ciencias Humanas se integró con esas áreas, un poco con el esquema de las disciplinas que se ocupan de la estructura y que junto con aquellas atinentes a la superestructura estuvieran juntas, con la idea, que yo creo que guarda vigencia, de que el estudio del hombre, vale decir, el estudio de los hombres y mujeres, no es posible abordarlo desde una sola esquina, sino que es preciso tomar, si se puede, al tiempo diversos prismas de observación. Muy respetables académicamente, por ejemplo el doctor Saranca, pues un humanista, pero un hombre muy de derecha, o el profesor Trendal, que era profesor y no sé, hasta ideólogo en la escuela militar, y otros personajes así, estaban profundamente opuestos al esquema de integración, porque querían conservar esa federación de pequeños poderes. En cambio, por ejemplo, una persona como Jaramillo Uribe sí estaba a favor de la integración. Bueno, de todos modos, la reforma marchó. ¿Cuál era el argumento principal de los profesores para oponerse a la reforma de Patiño? Que las distintas áreas, no se hablaba tanto de las disciplinas, tenían su especificidad y que no era como un buen esquema integrar tan disímiles saberes. Que yo recuerde, básicamente esa era la argumentación explícita. Ahora, la implícita era que eso significaba una transformación un poco de los sistemas de poderes en la Universidad Nacional. ¿Y cuál era el argumento de los estudiantes entonces? Bueno, había posiciones diferenciadas. Unos que reaccionaban contra la idea de no pasé, pero entonces los exámenes para las distintas facultades no se hacían el mismo día, afortunadamente para mí, y me presenté a la Facultad de Filosofía y Letras. Y allí pasé, tal vez porque no había entrevista. Entonces entré a la Nacional en el año 65. A esa pequeña facultad de Filosofía y Letras todavía no estaban integradas las facultades, y se mantenía el esquema napoleónico de pequeñas facultades muy familiares, y esa era una de las más pequeñas. Predominaba el estudiantado femenino, y en el segundo año se produjo la integración. Justamente ese primer año fue de presentación por parte de equipos que conformó el doctor Félix Patiño de lo que sería la reforma. Recuerdo que los estudiantes, bueno, siempre uno tiende a hablar de los estudiantes, un cierto número de estudiantes tomamos partido a favor de la reforma, mientras que los profesores, que eran profundamente reaccionarios, de noviembre, Estadio Alfonso López de la Universidad Nacional de Bogotá. Estamos con el profesor Medófilo Medina, quien tiene una larguísima trayectoria en la Universidad Nacional. Profesor Medina, queremos comenzar preguntándole por su trayectoria en la universidad, o sea, cuándo y cómo se vinculó a la Nacional como estudiante. Bueno, me presenté como aspirante a hacer la carrera de Sociología. Pasé los exámenes
en fin, que más o menos era ya del formato que se adaptaría de manera consistente posteriormente. Y pasé los exámenes, pero había que presentar 2 entrevistas y en las entrevistas no pasé. ¿Quién hizo las entrevistas? Recuerdo una señora psicóloga y un profesor de apellido Fornaguera, que creo que trabajó en sociología. Y recuerdo, no sé, debió influir el hecho de que me preguntó y me preguntó, bueno, usted viene a estudiar sociología, ¿cómo resolvería el problema de la educación en Colombia? Entonces, pues me desconcerté y lo único que atiné a responderle fue, pues precisamente para eso vengo a estudiar sociología, como para saber cómo se resuelven esos problemas. No me preguntó más y me volvió, yo creo que por eso.